A ver, yo no soy un experto en Europa, digamos, en el campesinado europeo o en los agricultores europeos. Claro. Me voy enterando un poco por lo que veo en las noticias y siguiendo un poco lo que plantea la Vía Campesina, ¿no? Que es la organización a escala internacional que nuclea a distintos movimientos campesinos de los 5 continentes. Que ellos siempre dicen que hay un desafío muy importante en la Vía Campesina en particular, que es la articulación entre agricultores y campesinos franceses con agricultores y campesinos de la India, de Nigeria, Nueva Zelanda o México. Cómo articular a un sujeto que de por sí es muy diferente y que tiene a veces intereses diferentes e incluso a veces contrapuestos. Porque los agricultores europeos son conocidos por posiciones proteccionistas, es decir, de impedir que entren mercaderías de alimentos, o sea, alimentos que producen en Europa, que los agricultores producen en Europa, impedir que vengan alimentos de otros países que compitan con ellos, porque obviamente el costo de vida en Europa es tanto más alto que los sueldos o lo que ganan los campesinos de los países periféricos es mucho menos que lo que ganan un agricultor o campesino francés o europeo. Entonces, obviamente, el costo de producción en Europa es mucho más alto de los alimentos. Entonces ahí hay una tensión que la Vía Campesina fue intentando, no siempre con éxito, diluir en los marcos de la solidaridad internacional, de la identidad campesina, y de también poner en jaque cuál es el enemigo común que tienen estos campesinos y estos agricultores, que son las grandes cadenas de supermercados, ¿no? Las grandes comercializadoras, las grandes semilleras o las corporaciones agropecuarias a escala global, ¿no? Que son las que terminan determinando muchas veces los precios de los alimentos, que no se determinan solamente por lo que produce la zona tal o cual o por un país, sino que están atados a la bolsa de Chicago para los granos tipo soja, maíz, trigo, etc. Y a otras cadenas, digamos, de producción de insumos agropecuarios y de comercialización de alimentos, ¿no? En los últimos 40 años hemos afrontado un proceso de financiarización y de comodificación de los alimentos a escala mundial, ¿no? Lo llamamos en la academia un sistema agroalimentario global o mundial de tercera fase, que se está discutiendo si estamos en una cuarta fase, donde se globaliza mucho todo ese proceso, ¿no? Entonces ahí la Vía Campesina encuentra vías, valga la redundancia, de comunicación entre esos campesinos que por ahí objetivamente tienen intereses hasta contrapuestos. El que quiere proteger que no entre alimentos y el que quiere vender alimentos hacia Europa porque también va a tener mayor ganancia. Y en ese sentido, creo que para mí se da un proceso complejo en las disputas o las peleas que están dando los agricultores hoy en Europa. Porque es cierto que hay pequeños y medianos agricultores, que uno podría denominar como campesinos europeos, que están en contra de las reformas, porque están quitando parte del proteccionismo, ¿no? Histórico que tenían esas posiciones. Sin los subsidios que tienen los países europeos para sus agricultores, probablemente la agricultura europea tal como la conocemos en los últimos 50 años desaparece, ¿no? Eso es una realidad concreta. Los campesinos franceses, españoles necesitan esos subsidios para subsistir, no son en los marcos de los costos de vida europeos, etcétera, no son rentables en términos puramente capitalistas. Pensemos también que la tierra en Europa tiene un proceso de pérdida de fertilidad de los suelos histórica por el gran uso intensivo que se ha dado en un territorio relativamente pequeño. Europa es un continente muy pequeño, por más que en los mapas, por la colonialidad del saber, lo vemos siempre muy grande. Es muy chiquito el continente. Entonces su capacidad de producción de alimentos es limitada por una pérdida de fertilidad y por el poco espacio. Al mismo tiempo, algunas de las reformas más ambientales son importantes y son interesantes y son necesarias que se pongan en juego, como guardas de suelo, ¿no? Armar corredores ecológicos, recuperación de bosque nativo en Europa, que ha sido devastado en parte por la agricultura, pero sobre todo por la gran industria, porque ahí también es muy fácil echarle la culpa a los agricultores cuando en realidad los grandes depredadores de la naturaleza en general han sido los industriales, ¿no? Nunca el pequeño y mediano productor, y también las grandes industrias o agroindustrias, ¿no? El cultivo extensivo, los bosques para la forestación, ¿no? Que es la destrucción del bosque nativo para implantación de pino, eucaliptus u otros árboles que pueden ser utilizados para la producción de madera o de pulpa y celulosa para el papel. Entonces, echarle la culpa al pequeño y mediano productor, al campesino, al indígena, siempre es la respuesta fácil
que deslegitima esas luchas, pero que creo que acá hay una complejidad, ¿no? Que son algunos grandes productores o grandes actores del agro que están aliados en este momento con los pequeños y medianos, es cierto, pero creo que hay una reivindicación de los pequeños y medianos que creo que si los subsidios se mantuvieran, aceptarían fácilmente las medidas más ecologistas, pero siempre que le mantengas un sostén mínimo para poder articular la vida en el campo, porque también algo que aprendimos en las reformas agrarias de América Latina es que no basta la distribución de la tierra, hay que tener un entramado, ¿no? Todo un proceso de sostenimiento de la vida en el campo rural que tiene que ver con conectividad, ahora internet, con acceso a la educación, acceso a la salud, a espacios de ocio y de divertimiento, ¿no? Pues si no también la ciudad termina siendo el único foco, ¿no? de las políticas públicas, el único foco cultural o el lugar donde transmite. Entonces la vida rural no es atractiva o termina siendo expulsiva para las nuevas generaciones, ¿no? Entonces lo que están planteando los movimientos campesinos de la vida campesina es cómo construir un entorno rural que permita la reproducción de la vida en el campo, que va más allá de lo productivo, ¿no? Entonces si se atendieran esas demandas de los pequeños y medianos productores, ahí yo creo que se podría hacer una reforma ambiental, digamos, con las partes ambientales que pueden ser progresivas de lo que plantea la Unión Europea, pero manteniendo las condiciones de vida de la vida rural europea, con estos cánones de producción y de subsidios, que desactivarían parte de las protestas, separaría a los pequeños y medianos productores de los grandes productores, que son muchas veces los que más aprovechan esos subsidios, porque en realidad el subsidio está pensado para el mantenimiento de la vida rural del pequeño y mediano productor, del campesino, del chacarero, como decimos en Argentina, ¿no? Del farmer. Pero eso es aprovechado por muchas de las grandes industrias, que aprovechan esos subsidios y también tienen una sobreganancia, porque además de vender la naranja que producen en el sur de España o el oliva, tienen toda la ganancia que les da el subsidio, que no lo necesitan en realidad, porque son grandes empresas con grandes extensiones de tierra, con contratación de mano de obra rural, muchas veces mano de obra migrante y a veces ilegal, ¿no? Entonces, ahí sería interesante que se pudiera separar esos sujetos, ¿no? de unos de otros, para mostrar más claramente dónde están los problemas concretos. Pero bueno, los grandes gobiernos de Europa, que son en general de derecha o centro derecha, están apuntando a favorecer a esas grandes empresas, no a los pequeños y medianos productores, ¿no? Y lo que pasa a veces, para terminar esto, es que a veces esa base social campesina o de pequeños y medianos productores termina asociado, ¿no? viendo soluciones en estrategias o en políticos de ultraderecha, ¿no? Que empiezan a reivindicar la vida rural como algo, como si fuera la esencia del país, ¿no? De la nacionalidad francesa, europea, alemana, suiza, no importa, y aprovecha ese malestar que hay ahí para calar fuertemente en las zonas rurales, ¿no? Que es un poco también el corazón del apoyo a Trump en el medio oeste estadounidense, tiene que ver con eso también, ¿no? Como interpelar a esos pequeños productores que no necesariamente son unos fascistas, ni racistas, ni ultraderecha, aunque los habrá seguramente, pero aprovechar ese malestar para llevarlo hacia esas corrientes, que un poco también explica por qué Milei tenía apoyo en sectores populares que objetivamente están siendo castigados hoy por la política de Milei. Aprovechar ese descontento social para un proyecto político reaccionario, conservador, contrarrevolucionario, etc. Sí, a ver, toda esa zona de lo que es India y Sri Lanka, esa zona del oriente, que si uno podría incluir también ahí todo el sudeste asiático también, ¿no? Vietnam, Camboya, parte de China, Corea, es una presencia campesina enorme, ¿no? Que uno desconoce, digo, naturalmente no es algo conocido, esa presencia campesina, con procesos de lucha muy importantes, ¿no? La India en particular ha tenido un movimiento campesino importantísimo en Kerala, una de las provincias de la India más importantes, donde ha tenido un movimiento también campesino y socialista muy importante. Han protagonizado luchas feroces también, ¿no? Con niveles de represión. Bueno, en Asia los procesos represivos son tremendos en general, es decir, que se saldan con miles de muertos muchas veces las rebeliones campesinas de esas regiones, en números que no estamos, por suerte, acostumbrados en América Latina en los últimos años, que contamos de a decenas nuestros muertos. Antes los contábamos de a miles en los años 60 y 70 con las dictaduras militares. En Asia por momentos vuelve a aparecer con crudeza ese proceso represivo, ¿no? En la India hoy por hoy no sé exactamente cuál es la dinámica de lucha actual, digamos,
pero que hay una tradición, digamos, de luchas campesinas es innegable, ¿no? De hecho, no se entiende el proceso de Gandhi, por ejemplo, ¿no? Lo que fue todo el proceso de independencia de la India, el pacifismo, sin la movilización campesina que sostenía de alguna manera esos procesos, ¿no? Todos los procesos revolucionarios del sudeste asiático son de base campesina. La Revolución China, el proceso de Corea, Vietnam y toda la resistencia al imperialismo francés cuando se llamaba Indochina y a Estados Unidos, y la revolución del Vietcong, era todo de base campesina, ¿no? En Camboya, en todos lados. En Filipinas tiene un proceso de luchas campesinas impresionante, casi no conocido en estas regiones, que es súper interesante, ¿no? Yo diría que el movimiento más fuerte campesino es en Asia, en esa zona de Asia, más que en América Latina inclusive. Y eso por momentos vuelve a estallar, porque son movimientos que no terminan de ser destruidos, digamos, ¿no? Todavía son países donde la mayor parte de la población vive en el campo, ¿no? O sea, recién, creo que fue en 2005, que el total de la población mundial pasó a ser más urbana que rural. Entonces, hasta el año 2005 la mayor parte de la población vivía en el campo. Y tenemos todo un debate académico y político de cómo medir qué es rural y qué es el campo, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, en Argentina, cualquier población de más de 2.000 habitantes se considera urbana. Y yo considero, y varios consideramos, que en realidad eso es una ficción, porque eso por ahí era antes, cuando las ciudades y los pueblos eran mucho más chicos en general. Hoy un pueblo de 2.000 habitantes tiene una vida mucho más rural, muchas veces, que urbana. Mismo estamos acá en Cardales y todavía lo rural sigue siendo muy importante. Las luchas que da Exaltación Salud o las asambleas contra las fumigaciones implican que hay un pueblo que está en medio del campo, digamos, que está en este caso fumigado, pero también aparece el aspecto de los gauchos o un montón de personas que trabajan en actividades rurales o que viven en el ámbito rural, que van y vienen a la ciudad. Entonces ahí hay una discusión de qué es la ruralidad hoy, qué es la urbanidad o qué son esos complejos rururbanos, ¿no? Entonces lo campesino que hemos enfrentado por Asia sigue siendo todavía muy presente. En la India ni hablar, ¿no? Para mí sí es una sociedad campesina con la complejidad, que no tiene, no sé si tiene que ver con la pregunta, del sistema de castas, ¿no? Esta división social, no solo en clases sociales, no solo en cuestiones religiosas, sino esta actividad de casta que todavía permanece y que, bueno, es mucho más compleja también. O que complejiza el proceso, ¿no? Porque hay movimientos campesinos que representan a diferentes castas y, por ejemplo, no se ponen de acuerdo entre sí. Se pelean, no hay manera de articulación porque son de dos castas diferentes. Y eso a nosotros, a los ojos, digamos, de América Latina, es incomprensible, ¿no? Pues objetivamente están más o menos igual de mal, pero son dos castas diferentes, no hay articulación. Y pues decís, bueno, son cuestiones culturales. A ver, África, no soy un experto en África ni mucho menos, son cosas que he leído y justo algunos intercambios con compañeros de movimientos campesinos justamente que han ido a África por intercambios de movimiento con movimiento, ¿no? El MST Brasil, por ejemplo, tiene muchos intercambios con un movimiento campesino de Mozambique, que es de habla portuguesa, porque fueron colonizados por los portugueses, y con movimientos campesinos de Sudáfrica. Me contaban que eran procesos organizativos muy diferentes a los que uno está acostumbrado en América Latina. Por un lado, por la cuestión tribal, ahí parecido a las castas de India, aunque no tan estático. En Sudáfrica, por ejemplo, también costaba la articulación entre movimientos que estaban muy definidos por distintas tribus, ¿no? Un movimiento campesino de tal etnia o tribu no se podía articular bien con el otro, ¿no? Eso para el MST era algo muy raro, porque el MST en Brasil es un movimiento que articula desde el norte de Brasil hasta el sur de Brasil, en el centro del país, en la costa, en la Amazonía, que son países muy diferentes. Brasil es un país enorme con muchos países adentro, ¿no? Son realidades muy diferentes, la del nordeste que la del sur, y sin embargo logran un proceso de articulación. Y ahí también tienen diferencias étnicas, están los que son negros, los que son indígenas, los que son campesinos de origen polaco y alemán en el sur, con los campesinos bien latinos, así, bien americanos, mezcla de indígena con negro y sin embargo articulan, ¿no? Nosotros construimos una nación nacional con una identidad común. Bueno, en África parece que eso es un poco más difícil también por ese proceso. Y también por la diferencia de lenguas, ¿no? Muchos países africanos fueron conquistados o colonizados por diferentes países europeos, entonces las lenguas son muy diferentes, se mezclan también las lenguas tribales o originarias, que tampoco son todas inteligibles entre sí.
Entonces en un mismo país conviven distintas lenguas, distintas tribus, y eso dificulta un poco el proceso organizativo de los campesinos, ¿no? Y África ha sido el continente por excelencia, junto con América Latina, del extractivismo, ¿no? La colonización imperial se basó en la extracción de minerales y de tierra, de cultivos y de petróleo de todos esos países, ¿no? Históricamente. Entonces son países atravesados por esa herida colonial mucho más fuertemente que los países de Asia, ¿no? Que si bien tienen una historia colonial algunos, son países con una identidad propia mucho mayor, digamos, en un sentido, o por lo menos menos colonizados de alguna manera, no sé cómo llamarlo. Esa herida colonial en África es atroz, sobre todo por el nivel de pobreza que mantiene, ¿no? Que se sostiene en el tiempo, de dominación, de sujeción. Entonces los procesos de articulación campesina, por ejemplo, son bastante más pequeños que los que se dieron en Asia y en América Latina. Las guerras civiles internas, todo eso fue generando también un proceso de organización distinto, pero también los procesos organizativos son distintos, ¿no? Hay algo cultural también diferente que creo que ahí está el Che Guevara un poco. Yo leí algunos textos de él, de su experiencia de lucha guerrillera en el Congo, que claro, él contaba cosas que no podía entender, ¿no? Él trataba de, por ejemplo, convencer a los soldados del ejército guerrillero en el que él estaba luchando como uno de los comandantes, de que ciertas pinturas y tradiciones, digamos, que podían hacer algún tipo de acertijo, de magia que se generaba para hacer invencible a las balas, ¿no? A los guerreros. De los guerreros que se pintaban de determinada manera y hacían ciertos pasos de la tradición, que supuestamente eran invencibles a las balas. Y bueno, después los mataron algunos, obviamente. Muchos no, porque al sentirse invencibles eran grandes luchadores, ¿no? Porque hacían cosas que ningún otro soldado se animaba a hacer. Pero por otro lado morían muchos también. Entonces el Che Guevara decía, yo tengo que enseñarle a mis soldados que eso no es así, que no hay ningún basamento en esto. Pero le costaba mucho, porque había una tradición muy fuerte de eso. Entonces eso es un pequeño ejemplo de cómo las tradiciones y culturas pueden llevar a que no haya posibilidad de comprensión, ¿no? Entonces yo tengo una lectura muy desde América Latina de lo que es África, en base por lo que leí, pero sobre todo porque me contaban los compañeros del movimiento campesino que decían, hay cosas que no entendemos cómo se organizan o cómo funcionan. En este momento, por ejemplo, África tiene, por un lado, el proceso de extracción de minerales, ¿no? Muy fuerte, que es la tradición, ¿no? Diamantes, uranio, oro, cobre, estaño, ¿no? Es una fuente de minerales enorme. Y el otro gran proceso extractivo tiene que ver con el petróleo en alguna de las zonas petroleras, que es una especie de tradición ya que tiene África, la parte petrolera, que no es tan grande como la de Medio Oriente. Y el avance del agronegocio, ¿no? Sobre todo en la zona centro-sur de África, el avance del agronegocio ha sido espeluznante en estos últimos años, ¿no? Con empresas europeas, digamos, grandes corporaciones europeas, pero también China. China ha invertido millones de hectáreas de todo el centro-sur de África. Brasil, con empresarios brasileños que están sobre todo en Mozambique. Y Argentina exportando know-how, exportando tecnología para el agronegocio, desde los propios ministerios de Agricultura nacionales y desde las empresas tipo los Grow, etcétera, que encontraron en el mercado africano de producción de alimentos una beta, un campo muy fértil para el desarrollo de esa tecnología, digamos, ¿no? Para poner en práctica esa tecnología de semillas transgénicas, cosechadoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en los últimos 20 años, se produjo una revolución agrotecnológica o del agronegocio en África, que avanzó fuertemente sobre territorios y que en la lógica también de la violencia rural en África avanzó muy fuerte sobre resistencias y comunidades campesinas y tribales que las despojaron de sus territorios con una resistencia mucho menor a la que uno puede encontrar en América Latina también, ¿no? En ese sentido es bastante trágico el proceso, ¿no? En nombre aparte de solucionar el hambre del mundo, de solucionar el hambre en África, todo que sabemos que es mentira, ¿no? Que es esa mentiras del desarrollo o promesas del desarrollo que nunca cumplen. Se generó un gran despojo de tierra y de desposesión de la tierra campesina y tribal en África de manera espeluznante. En los últimos 20 años nada más. Sí. Esto empezó en los años 2000 como proceso así, como global, ¿no? Y ahí China tiene un trabajo enorme, digamos, de penetración en esa zona. Claro, me imagino, no es lo mismo lo de Brasil y Argentina que lo de China, pero no sabía lo de Argentina. ¿Qué es lo que se está exportando ahí? No, exportan maquinaria y tecnología.
le venden a los países vía empresas y vía el Ministerio de Agricultura de la Nación, como el paquete tecnológico, digamos, ¿no? Si vos comprás la semilla transgénica, comprás la cosechadora, comprás el glifosato, funciona como una... Porque claro, Argentina tiene como esta hacia afuera, ¿no? un agro exitoso, digamos, ¿no? Claro. ¿No? Que producen millones de toneladas, que se exportan. Sí. Eso es, en términos estrictamente, si uno mira solo los números y no lo que se produce, Argentina es un neto exportador de alimentos, digamos, ¿no? La cantidad de soja, ya solo lo que se exporta es 10 veces más lo que se consume en Argentina. Hay un par de anécdotas interesantes que tienen que ver con, no sé, Gustavo Grocopatel, por ejemplo, yendo a las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? La FARC-EP, en los diálogos de La Habana. Grocopatel estaba como parte del proceso de negociaciones ofreciendo de nuevo el know-how, la tecnología, las semillas, las maquinarias, el modelo o esquema de negocios para las 5 millones de hectáreas o 10 millones de hectáreas que iban a quedar fuera del conflicto y que tenían que ser rehabilitadas por campesinos o por empresas o por ambos actores, y él le ofrecía este modelo del agronegocio para poner en juego ahí, ¿no? Y era interesante porque como un empresario argentino decís cómo está metido en medio de estas negociaciones, pues bueno, porque estaban ahí viendo ese negocio y proponiendo este modelo entre comillas exitoso para la solución, ¿no? Y ahí en Cuba mismo también hay actores de argentinos y de otros, y de Brasil y todo, vendiendo o intentando venderle a la revolución cubana que el modelo de agronegocio es el que lo va a salvar de la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Hay una discusión interna dentro del proceso cubano entre el agronegocio o la agroindustria y la agroecología, digamos, ¿no? Ahí está, vamos a ver quién gana. Por ahora vienen ganando los del agronegocio, pero toda la agroecología resiste en Cuba incluso, pero bueno, son actores que ahí no le importa lo ideológico. Entonces Grocopatel será un capitalista, neoliberal, pero se sentaba a hablar con los comandantes de la FARC a convencerlos de que ese era el modelo, y se sentaba con el gobierno de Colombia o con el comandante X de la Revolución Cubana a plantear eso, ¿no? Ahí business are business, ¿no? Entonces no hay discusión ideológica en ese sentido. Que en realidad sí es la discusión ideológica, porque el modelo ese tiene todo un componente político ideológico, pero bueno, se vende como algo técnico, ¿no? Como un modelo exitoso en términos macroeconómicos. Sí, a ver, en términos del modelo de agronegocio y cuál es el desafío que tienen hoy los movimientos campesinos en Argentina o los pueblos indígenas, yo creo que hay una profundización aún más del modelo de agronegocio con el gobierno de Milei, pero que tiene que ver con la continuidad de ese modelo desde los años 90, digamos, que empieza a instalarse con los primeros años del gobierno de Menem, en el año 91, con la desregulación de la economía, la destrucción de todos los entes regulatorios de la actividad agropecuaria, o de casi todos. Solo quedaron de llevar mate y vitivinicultura, que son los que está tratando de destruir ahora Milei. Con la aprobación de la soja transgénica en el año 96, se termina de consolidar ese modelo del agronegocio, que queda incólume y creciendo y profundizándose en todos los gobiernos: Menem, de la Rúa, Duhalde, Kirchner, Cristina, Macri, Fernández y Milei, ¿no? Ahí hay una continuidad de lo que Maristela Svampa llama el consenso de los commodities. Podemos hablar en Argentina un consenso también del agronegocio como parte de ese consenso de los commodities. Frente a ese proceso, los movimientos campesinos creo que tuvieron están entre dos polos, digamos, ¿no? En la apuesta por la construcción de la defensa de los territorios y de la autonomía en los territorios, y el intento de incorporarse o de gestionar o de incidir en las políticas públicas ligadas al mundo rural, ¿no? Entonces, entre el polo de la autonomía y el polo de la política pública han ido transitando a lo largo de estos, digamos, de los años 90 hasta ahora, estos últimos 25, 30 años, en esa tensión, ¿no? Gran parte del movimiento campesino y una parte del movimiento indígena intentó incidir y se metió incluso de lleno en las políticas públicas, ¿no? Gestionando subsecretarías, secretarías, o lo que hoy es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Yo creo que con poco éxito. Creo que los compañeros hacen un balance bastante autocrítico por el momento, diciendo, bueno, no pudimos incidir lo que pensamos que íbamos a incidir. Vamos a ver qué pasa cuando se terminen los gobiernos neoliberales y vuelva un gobierno progresista y los vuelva a llamar, si van a agarrar o no, también, porque los cargos generan esa especie de amor eterno, que los compañeros y compañeras no son ajenos a eso.
A mí no me gusta criticar tampoco porque a los compañeros del movimiento campesino, porque yo no soy parte del movimiento y entonces no estoy también en los procesos de lucha que han protagonizado ellos, que han sido admirables, pero efectivamente creo que una parte importante de la fuerza militante, del pensamiento de los movimientos campesinos, que son muy potentes en Argentina, o que fueron muy potentes en Argentina, se perdieron o se diluyeron en parte en los procesos de gestión del Estado, en políticas públicas que no terminaron de llegar a los territorios realmente en beneficio del campesinado, digamos, ¿no? De los pueblos indígenas. Obviamente que hay algunas políticas públicas que son muy interesantes y que está bueno que estén y que hay que defenderlas, desde la creación del instituto o de la secretaría en su momento, de la familia campesina indígena, pero que no basta con lo que hubo, ¿no? Sin financiamiento, con poco personal, con una política muy desde arriba, ¿no? De no generación de autonomía. O sea, si hubiera financiamiento o políticas para que se fortalezcan los territorios sería increíble, pero bueno, el Estado en general no hace eso, no genera políticas que descentralicen su poder, ¿no? Sino que lo concentran. Pero bueno, en teoría los campesinos o los movimientos campesinos estaban para descentralizar el poder, ¿no? Entonces, si lograras políticas públicas por ahí, bueno, podría ser un proceso interesante. Creo que lo único que se genera es centralización del poder, y ahí hay un problema también político-ideológico, si se quiere, que uno no está de acuerdo. Pero hay leyes que sí son importantes, ¿no? La regularización de la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas, si se hiciera un proceso de reforma agraria más fuerte, o sea, fuerte o real, que no, en Argentina nunca existió, eso necesitarías en parte al Estado para poder llevarlo a cabo, probablemente. La difusión de la agroecología, etcétera, podría ser una política real de un Estado, pero bueno, como vimos, la dirección de la agroecología tampoco tenía presupuesto para poder llevarlo a cabo cuando lo asume la gente que venía trabajando en la agroecología por fuera del Estado, que terminó trabajando más por fuera del Estado que por adentro del Estado, porque el Estado mismo, por su propia burocracia, por toda esa inercia que está ligada al agronegocio desde los años 90 hasta ahora, impide que de alguna manera esa maquinaria se ponga al servicio de la agroecología. Y en el caso de la agroecología, además hay una disputa por la cooptación o por los sentidos que implica la agroecología, que no es para quienes tenemos una mirada crítica y para los que apoyamos o acompañamos procesos de lucha campesina e indígena, no es solamente una técnica productiva, sino que es una forma de ver, una cosmovisión con un contenido político que tiene que ver con el cambio social, la emancipación y el uso de la naturaleza desde un lugar de solidaridad y reciprocidad y no como una mercancía, ¿no? Entonces, si la agroecología solamente es una forma sustentable, digamos, de producir, no nos interesa, ¿no? Sino que nos interesa también todo ese proceso político, emancipatorio que implica la agroecología también. Entonces hay todo un proceso ahí también de discusión y de cooptación por parte del Estado, o incluso de empresas del agronegocio que están empezando a usar la agroecología o sus técnicas para lavar la cara, para poder construir una forma de producción del agronegocio pero verde o sostenible, que no consideramos que eso pueda llegar a llamarse agroecología, y está en disputa, ¿no? Entonces esos desafíos están presentes en todo el horizonte hoy de los movimientos campesinos. Cómo resistir en los territorios el avance del extractivismo, del agronegocio, pero sobre todo cómo seguir creando esas alternativas, ¿no? Porque por más que haya dirigentes que son funcionarios de gobiernos nacionales, provinciales o incluso locales, las bases campesinas en sus territorios siguen articulándose de manera bastante autónoma, digamos, ¿no? No importa que haga o no haga los dirigentes, sino que esa construcción campesina en la base, cuando logran la gestión del territorio, rápidamente el campesinado empieza a producir a su manera, a armar sus propios vínculos, a rearmar los procesos de comunidad, y eso uno lo ve en los trabajos de campo, en las experiencias que uno va teniendo. Cuando uno va a las bases campesinas o indígenas que logran de alguna manera construir territorios propios, rápidamente se organizan en asambleas, en espacios de autogestión, de articulación, que no están exentos también de un montón de problemas, de machismo, de lógicas capitalistas también que se introducen, de injusticias. Digo, no son espacios puros ni uno los romantiza, ¿no? Pero que intentan construir otra lógica que se aleja de la lógica mercantilizadora del capital. Digo, son anticapitalistas no por definición, sino por acción, de alguna manera, ¿no? Son prácticas anticapitalistas que tienen que ver con lógicas campesinas, que son previas al capitalismo, que tienen que ver con lógicas comunitarias indígenas, que son previas al capitalismo, que no son exactamente igual que como eran antes, sino que se van rearticulando, reafirmando, regenerando con la realidad actual de un
mundo globalizado, capitalista, colonial, pero que mantienen ciertas lógicas que uno podría llamar anticapitalistas. Insisto, no porque han leído a Marx o a Bakunin y se hicieron anarquistas o se hicieron marxistas, sino por esa propia lógica de lo comunitario, ¿no? De lo común, ¿no? Que hoy vuelve a tener una fuerza importante, ¿no? Para mí una de las claves es la autonomía y lo común, ¿no? La gestión de lo común o la autogestión de lo común como una de las salidas a la crisis también alimentaria, política, inflacionaria de la Argentina. Está por ahí, ¿no? Ahí hay un camino a seguir, digamos, ¿no? Una agroecología bien entendida y procesos de autogestión de territorios o de territorios insurgentes.